¿Con? Este es mío, ¿cierto? Sí, señor. Y de loco. Pensé que era del. Sí. Faltó Darwin. Ya. Ahí estamos. Entonces estamos viendo el caso 3. El que tenga cara ahí. Yo pensé que era él. Pensé que era él. Ya. Entonces habíamos visto la línea 1 y la 2. Habíamos visto el tema de las potencias en la cabecera y en la cola. Y con esa información podíamos evaluar la eficiencia y nos daba un 99,02%. Si ustedes se dan cuenta, ya vamos avanzando, ¿cierto?, progresivamente. Fíjense, hemos analizado la carga, la barra 4, la barra 3. Lo que viene ahora es lo que sigue. ¿Qué sigue ahora? Fíjense, tenemos el trafo entre la barra 2 y la barra 3. El trafo, sabemos que por unidad se representa a través de una impedancia serie. Tengo la Z del trafo. La Z del trafo, aquí tendría la barra 2, aquí tengo el voltaje en la barra 2, aquí tengo la barra 3, aquí tengo el voltaje en la barra 3. Fíjense que yo conozco la corriente, acá. La corriente en la barra 3 coincide con la corriente que calculamos en la cabecera del disco. Por tanto, yo conozco las variables de la barra 3. Por tanto, quiero determinar las variables de la barra 2. Tengo el B2 y tengo el I2. Y en este caso, ¿cómo relaciono las variables de entrada con las variables de salida? A través de la matriz del elemento. Fíjense, el circuito, ¿cómo es? Es un circuito serie. Y en los elementos serie, ¿cómo representamos el elemento a través de una matriz? 1, Z del trafo, 0. Por tanto, como conocemos el voltaje en la barra 3, conocemos la corriente en la barra 3 porque recién la calculamos. Para calcular los valores de la barra 2, debo elaborar esta matriz. 1 fijo, 0 fijo. ¿Qué me falta calcular acá? La Z del trafo. Pero por favor, en por unidad, porque ahí estoy trabajando en por unidad. Por tanto, la Z del trafo, aquí está. El valor de la placa, corrección por potencia. Fíjense que el voltaje base y el voltaje de placa coinciden. Y el ángulo tangente a la menos 1 del X partido por R. Yo obtengo entonces la impedancia del transformador en por unidad. Luego reemplazo aquí. Ahí está, ¿eh? El voltaje en la barra 2 y la corriente en la barra 2, que corresponden al lado primario del trafo. 1, Z del trafo, 0, 1. Conozco el voltaje en la barra 3, conozco la corriente en la barra 3, y por tanto, multiplicando fila por columna, chas, me da el voltaje y la corriente. Fíjense, voltaje en por unidad está dentro del rango de 0,95 a 1,05. ¿Está este valor entre 1,05 y 0,95? Sí está. Por tanto, en consecuencia, es un resultado razonable. Si es razonable, lo más probablemente correcto. Fíjense lo otro. Aquí, este es un circuito serie. Por tanto, ¿cómo es I3 con I2? Son iguales. Aquí está la I3, la corriente en el lado de la barra 2, y aquí está la corriente en la cabecera de la línea.
Por tanto, yo puedo ir verificando resultados. Ahora, conozco el voltaje en el primario, conozco la corriente en el primario. P por I conjugado me da la potencia. Por tanto, la potencia en el lado primario del trafo, P del primario por I del primario conjugado por potencia base. Ahí tengo la expresión en la forma polar. Y aquí está la forma rectangular. Ahora, me piden la carga del trafo. ¿Cómo calculo la carga en el trafo? El porcentaje de carga es la potencia real en el primario partido por la potencia nominal del trafo. Y por 100. Por tanto, ¿cuánta potencia está entrando? En MVA están entrando 76,91. ¿Cuál es la potencia del trafo? No recuerdo, ya está calculado. ¿De acuerdo a esto? Fíjense, la potencia real que está entrando al primario, aquí está la potencia de placa del transformador, multiplico por 100 y obtengo 64,09%. Es decir, este transformador está trabajando, ¿cierto?, en términos reales, para esta red, en estas condiciones, el trafo todavía tiene un 25% más de potencia disponible. No está operando con sobrecarga. Está bien entonces. Fíjense, ahora con esto podemos hacer el diagrama, fíjense. Barra 2. Transformador. Barra 3. Línea LT1, LT2, barra 4, carga. ¿Se dan cuenta? Primero habíamos hecho esta carga. Ahora incorporamos el trafo. Esto es lo que va al medio, este es lo otro. Por tanto, si yo les pido dibujar el diagrama de flujo de potencia, habría que dibujar esto. Cómo se distribuye, cómo viaja la potencia activa, cómo viaja la potencia reactiva. En consecuencia, fíjense, el P, ya tenemos esto, ¿cierto? Aquí van 76,29 megawatts, aquí van 75,536 megawatts. Y ahora calculamos la potencia en el primario, que es 76,71 megawatts. Esa es la potencia activa, cómo viaja, cómo se transfiere en las distintas partes del sistema. Vamos a la reactiva. La reactiva aquí era 1,703 MVAR. Aquí iban 1,4 MVAR. Y ahora calculamos esta, que es 5,469 MVA. Y vamos construyendo, ¿se dan cuenta? Vamos elaborando finalmente el conocimiento de la red, cómo se va transfiriendo la potencia activa y reactiva. Tenemos la barra 2. ¿Qué viene ahora? Lo que pasa en la barra 1. Fíjense, tenemos la barra 1. Aquí está la línea de T1. Y aquí está la barra 2. Fíjense que aquí está el trafo. Aquí tengo 76,71 megawatts y tengo acá 5,469 MVA. Entonces, fíjense, ¿cuál sería la potencia en la cola de la línea L1 en este caso? La potencia en la cola sería esta potencia activa y esta reactiva. Eso es lo que estaría en la cola, ¿cierto?, saliendo de la línea. Pero fíjense que en la barra 2 hay una carga conectada. Si volvemos al diagrama, resulta que en la barra 2
Hay una carga conectada. Y hay una carga conectada aquí de 70,35, es decir, en esta barra se me está pidiendo 70,35 megawatts y el Q, ¿cuánto me daría el Q de esa potencia? Factor de potencia inductivo, así que demanda reactivos también. ¿Cuántos serían los reactivos acá? Sería 70,35 dividido por 0,9815, ahí tengo el S. El S al cuadrado menos el P cuadrado raíz me daría el Q. O lo puedo transformar a rectangular. O también lo puedo hacer a rectangular, hay varias formas. ¿Cuánto me daría el Q ahí? El S de la carga sería 70,35 dividido por 0,9815. Y eso me da, por favor, se me hace el cálculo. P partido por FP. 71,67. 71,6760. 6760. MBA. Porque es potencia válida. ¿Cuánto vale el Q ahora? El S cuadrado menos P cuadrado raíz. Y eso me daría entonces la raíz de 71,6760 al cuadrado menos 70,35 al cuadrado. Y eso me daría, si me hacen el cálculo, por favor. ¿Ah? 13,72. 13,62. No, 72. 72. 32. 30 y 72, 32. 32, 32 MBA. Esto aplicando Pitágoras. Pero hay otra forma. La potencia es 71, 67, 60. Módulo. Ángulo phi. Y el phi es el factor de potencia. Fíjense, ¿cuánto vale el phi? Coseno a la menos 1 de 0,9815. ¿Cuánto me daría ese ángulo, por favor? 11,038. 11, 0, 38. 38. ¿Sí? ¿Sí? Por tanto, aquí sería 11,038. Esto está en MBA. Polar. Si lo paso a rectangular, ¿cuánto me daría rectangular de esto, por favor? De polar a rectangular. Eh, 70,35. 70,35 megawatt más J 13,72. 30. 13,72 30. 30 MBA. Y tenemos esto las dos formas. Hay, efectivamente, aquí hay redondeo, pero hay redondeo del cuarto decimal, digamos. Por eso es que es importante trabajar con cuartos decimales, porque el cuarto decimal tú no empiezas a ver diferencia. Ahora, por favor, si ustedes me ponen esto así, sin las unidades, me hacen la pega fácil. Porque yo no sé qué es 70-35, no sé si son watts, kilowatts, no tengo idea. Tiene que ir el valor con su unidad, ¿sí? Para que también adquieran el hábito respecto al cambio. Ahora, de acuerdo a esto, ¿cuánto es el Q entonces? El Q sería 13,723 MBA/R. Por tanto, a partir de esto, ¿cuál es la potencia activa y cuál es la potencia reactiva en la cola de la línea? Es contar lo que. ¿Sabes? Una se va para acá, esa, otra se va para la carga, esa, y por tanto, ¿cuánto será eso? La suma de las dos potencias. ¿Y cuánto me da 76,71 más 70,35, por favor?
146, ¿cómo? 147,6. Perdón. 147,06. 147,06 megawatt. ¿Y cuánto valdría el Q? 18, 19, algo. 13723 más 5.469. 19,192. 19,192 MVA. Por tanto, conozco con el P y con el Q, conozco la S en la cabecera. Si conozco el voltaje en la cabecera, por la corriente en la cabecera conjugado, fíjense, conozco esto, conozco el voltaje, puedo calcular la corriente. El S dividido por el voltaje. Y por tanto la corriente en la cabecera por unidad será el S, dividido por la potencia base, dividido por el voltaje en la cabecera, que es el voltaje en el primario del transformador. ¿Se dan cuenta que uno va construyendo de apartes por pedazos? Uno va avanzando y en cada etapa, en cada elemento se detiene a realizar el análisis. Ahora, de acuerdo a esto, tenemos la corriente en la cabecera. La corriente en la cabecera será el S de la cabecera en por unidad conjugado partido por el voltaje en la cabecera conjugado. Ahora, conocemos los voltajes y conocemos la corriente y el voltaje en la cabecera. Ahora tenemos que representar esta línea. Pero resulta que esta línea es una línea en la cual no conozco los parámetros. No lo sé. Me da la topología solamente. Y por tanto, en esta línea, ¿qué debemos hacer? Calcular la resistencia de la línea, la reactancia de la línea, la admitancia de la línea, la impedancia característica, el tau L y la admitancia característica. Eso es para hacerlo de forma exacta. Porque nos dicen que en la línea L1 hay que usar modelo C. Ahora, si no nos hubiesen dicho eso, calculamos solamente eso. Y usamos modelo pi. Y modelo pi es porque la línea LT1 ¿cuánto tenía de largo? 150 kilómetros. Por tanto, yo podría usar modelo pi, pero me dicen expresamente, para puro incordiarme, me piden usar el modelo exacto. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Calcular la resistencia, calcular la reactancia inductiva, calcular la reactancia capacitiva. Entonces, fíjense por favor, objetivamente hablando, aquí está la topología, esta, voy a llegar a la punta. Se puede. Aquí tengo la línea. Resistencia de la línea. Resistencia de la línea es la resistencia del conductor dividido por el número de conductores por fase. ¿Cuántos conductores por fase tenemos aquí? 2. Me dan la resistencia. Por tanto, tomo la resistencia y la divido por 2. Y estamos listos. Inductancia. La inductancia, me dicen, la L 2 por 10 elevado a menos 4 ln de dmg partido por rmg. Por tanto, si quiero calcular la inductancia o la reactancia inductiva, voy a aplicar esta fórmula. El 2 lo conozco, el 10 menos 4 lo conozco, por tanto, ¿qué es lo que necesito calcular acá? El dmg y el rmg. dmg. ¿Cómo se define el dmg? Raíz cúbica de la distancia entre A y B por la distancia entre B y C por la distancia entre C y B. Radio medio geométrico. Debo pasar de 2 conductores a uno equivalente. Dijimos, cuando se trata de 2 conductores, pasarlos a uno es la raíz del radio medio geométrico del conductor por la distancia de separación entre los conductores. Ahora, si no me acuerdo de eso, tengo que deducirlo.
¿Y cómo lo deduzco? Usando la fórmula que estaba abajo. Ahora, fíjense, TAB entre la fase A y la fase B. Claro, el TAB es cuando yo tengo un conductor por fase, En equivalente. pero aquí tengo dos por fase. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas distancias puedo definir entre los conductores de la fase A y los conductores de la fase B? Es que tiene Bueno. que hacerlo un conductor ficticio. Claro, pero la distancia, el radio medio geométrico del conductor ficticio. Pero las distancias aquí son distancias de la topología. Por tanto, Serían fíjense, 4. tengo el conductor 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Si quiero evaluar la distancia entre los conductores de la fase A y la fase B, ¿cuántas distancias tengo? 4. Por tanto, la distancia AB será la raíz cuarta de la distancia entre el 1 y el 3, la distancia entre el 1 y el 4, la distancia entre el 2 y el 3, la distancia entre el 2 y el 4. Y aparece una distancia geométrica. Ahora, al ojo más o menos uno puede calcular las medias, pero esa es la formalidad. Aplicar el mismo criterio que usamos para la distancia media geométrica. Ahora, ¿cuánto es la distancia 1, 2? X. Fíjense. Pero la 1, 3, perdón. ¿Cuánto es la 1, 10? La hipotenusa. Pitágoras. ¿Cuánto es la distancia 1, 4? Pitágoras. ¿Cuánto es la distancia 2, 3? Pitágoras. Y la 2, 4, Pitágoras. Por tanto, aquí, en estas distancias, lo único que hay que hacer, y disculpen lo poco, es aplicar Pitágoras. La distancia BC, ¿cómo es? La raíz cuarta entre B y C. B y C. ¿Qué distancia fijo? Entre el 3 y el 5, entre el 3 y el 6, entre el 4 y el 5, y el 4 y el 6. Y aquí, por favor, fíjense, la distancia entre estos conductores y estos distintas, y 1 y 2 son distintas, por tanto estas distancias no son iguales, no hay simetría, y por tanto hay que entrar a picar. ¿Cuánto es la distancia 3, 5? Pitágoras. 3, 6, Pitágoras. 4, 5, Pitágoras. 4, 6, Pitágoras. Y por tanto, me queda la última. La distancia sea CA, la raíz cúbica de la distancia entre el 1 y el 5 por la distancia entre el 1 y el 6, la distancia entre el 2 y el 5, la distancia entre el 2 y el 6. Aquí es de regalito, ¿eh? Fíjense que los conductores 1, 2, 3, 1, 2, 5 y 6 están en la misma línea. Por tanto, aquí no hay que aplicar Pitágoras. ¿Cuánto vale la distancia 1, 5? Lo mismo Y 2, más más 1. ¿Cuánto es la distancia? 2, 5 y 1 más 2 menos X. ¿Cierto? Y por tanto ahí, la más directa finalmente es básicamente la distancia CA. Ahora, dicho esto, y aquí por favor, dicho este cálculo, fíjense, distancia AB, distancia BC, distancia AC. Aquí está el resultado. Lo que tienen que hacer es desarrollarlo. ¿Sí? O sea, no está hecho el cálculo de Pitágoras justamente para reforzar la idea de que ustedes preparen esta parte. Que refuercen el tema del cateto al cuadrado, valor al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado. Tampoco es un desarrollo matemático muy complejo, eso no refiero. Ahora, calculando distancia media geométrica, 6,160. Por tanto, tengo listo esto. Radio medio geométrico. El radio medio geométrico del conductor por la distancia.
Pero aquí, fíjense, aquí, ¿cuántos conductores son por fase? Son 2. Por tanto, este radio medio geométrico tiene que ser el equivalente a 2. Y por tanto, aquí, en este radio, lo importante es que cuando uno aplique esta relación, recuerden, el radio medio geométrico será igual a R por E elevado a menos un cuarto si yo tengo un solo conductor. Uno solo. Pero si tengo 2, tengo que hacer la corrección. Esto, por favor, está en la lámina. Esta información está en la lámina donde está el papiro. ¿De acuerdo? Ahí está, para 2 conductores la expresión. Ahora aquí yo la saqué de la manga porque en realidad ya la he usado tantas veces que ya me la saqué. Ahora en esta no está como fórmula. Por tanto, eso significa que en la práctica ustedes tienen que repasar el tema de los radios medio geométricos para 2 conductores, 3 conductores, 4 conductores. Ahora, fíjense, radio medio geométrico, me lo dan, pero aquí empezamos con las unidades. Aquí empezamos con el problema de las unidades. Volvamos arriba. Por favor, este es un tema, discúlpenme que sea tan reincidente en esto, pero tengo que decirlo porque aquí, créanme, en todo el procedimiento, donde estadísticamente tengo más presencia de errores en el tema de la unidad. Fíjense, me dicen, vamos, ¿dónde están los parámetros? Vamos. Fíjense, aquí, radio, resistencia. La resistencia me la dan en ohmillas. Y la longitud de la línea me la dicen en kilómetros. Después, el radio medio geométrico del conductor me lo dan en radio medio geométrico del conductor en pies. El radio o el diámetro del conductor me lo dan en pulgadas. Y ya hemos dicho, es deseable que ustedes trabajen en metros. Por tanto, aquí está el tema, ¿cierto?, que hay que tener presente. Ahora, dicho esto, fíjense, ¿qué es lo que está planteado acá en el desarrollo? Vamos a hacer algo, lo voy a ampliar aquí para que ustedes lo vean. Pasito a pasito. Dice, fíjense, parámetros de la línea. Parto con la resistencia. La resistencia, dato. Son 2 por fase, divido por 2. Después, multiplico por la longitud en kilómetros. Y paso de kilómetro a milla. ¿Ya este factor que está haciendo? Pasar los kilómetros a millas, que es lo que está definido por la resistencia. Ya tengo la resistencia en ohm. Después, para calcular la inductancia o reactancia inductiva, DMG y RMG. Aquí calcula primero el RMG. ¿Cómo se calcula el radio medio geométrico para 2 conductores? El radio medio geométrico del conductor. Ahí está. Pero ese está en pies. Para pasar de pie a metro, multiplico por punto 3048. Ahí tengo el radio medio geométrico en metro. Y ahora por la distancia de separación de los conductores, que también está en metro. Aquí da 10 metros para no incoordinar tanto, que las podría haber dado en otra unidad. Y tengo la magnitud del radio medio geométrico. Para el DMG, ahí tengo la expresión. Pero ya dijimos que la distancia AB, BC y CA hay que calcularla a partir de un radio 9. Básicamente a través de la distancia media geométrica, pero de 4 conductores. Aquí tengo la distancia. Tengo la distancia de expresión, reemplazo y obtengo esto. Y ahora entro, aplicar. Si esto es L, ¿cuánto vale XL? Será omega L, o sea, 2 por pi por 50 omega por L. 2 por 10 elevado a menos 4 Ln de DMG partido por RMG. Fíjense por favor en la fórmula. Fíjense en la fórmula.
La fórmula está en 2 por 10 a la menos 4. Está en henrios por kilómetro. Si a los henrios lo multiplico por omega, se transforman en ohm. Ohm, kilómetro. Y por tanto aquí, este resultado me va a dar en ohm, kilómetro. Tomo este valor y después lo multiplico por qué cosa? Por la longitud en kilómetros de la línea y obtengo la reactancia en óptica. Y por tanto aquí tenemos, a partir de este cálculo, fíjense, aquí tengo la expresión 2pi por 50 por 2 por 10 a la menos 4, el n chas, me da esto. Y multiplicado por la longitud, me da el valor del número. Y aquí, por favor, empezamos con los tips. Primer tips. Primero. 1. La reactancia en ohm kilómetro de una línea real está entre 0,3 y 0,4. Si la reactancia en ohm kilómetro me da dentro de este rango, lo más probable es que esté correcto. Segundo dato, tips. X partido por R tiene que estar entre 5 y 15. Segundo dato. Por tanto, X partido por R. La reactancia de la línea, la resistencia de la línea. Veamos, ¿cuánto me dio la reactancia? ¿Por qué esa relación? ¿Por qué esa relación entre 5 y 15? Claro, que fíjate, aquí yo tengo un tip para X. ¿Habrá algún tip para R? Entonces, fíjate, aquí, si ustedes se dan cuenta, hice el cálculo, y reemplacé y llegué a esto. Yo no sé si esto está bien o mal. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo me puedo ayudar? Me pregunto a mí mismo, ¿este valor está entre 0,3 y 0,4? Sí. Por tanto, lo más probable es que esté correcto. No, pero ¿cómo llega a esa constante o a esos dos rangos de entre 0,3 y 0,4 y 5 y 15? Le estoy resolviendo 30 años de experiencia. Disculpe. No hice nada. Es un dato. Anota. Por eso es que son tipos que en realidad. Ahora, insisto, si aquí el resultado les da 0,45 o 0,15, por favor, no es que han descubierto una línea nueva, es que están errados buscando. Eso es como... Por tanto, uno de estos tips los abraza, digamos, con un afecto, porque le permiten a uno orientarse dentro de la vorágine del cálculo. Y por tanto, tenemos la reactancia. Aquí está en 1 kilómetro. Bien, estamos bien, está dentro del rango, vamos bien. Calculo la reactancia. Ahora calculo el X partido por R. La X, 49,955. Dividido por la resistencia que calculé, que era 4,544. Y eso me da, por favor. Si me hacen el cálculo de 10,99. Me pregunto entonces, ¿este valor está dentro del rango de 5,15? Sí, por tanto la resistencia, ya verifiqué la reactancia, la resistencia está dentro del rango normal. Ahora, estos tips a lo que apuntan finalmente es apoyarnos. Son criterios claramente que tienen un trasfondo, pero que en general uno se da cuenta más o menos de que los rangos se van cumpliendo. Independiente que la línea tenga 2, 3, 4 conductores, esa cuestión se va a cumplir. Ahora, y la potencia, no importa, los voltajes, da igual. mantenemos siempre esa misma... La relación que se cumple en una línea, si yo calculo correctamente el DMG y el RMG de la línea, y yo aplico 90 esta expresión, el resultado en 1 kilómetro tiene que estar dentro de ese rango. Ahora, fíjense, conozco la R, conozco la X, por tanto ahora puedo ya calcular la Z de la línea. He calculado la Z de la línea.
en la forma polar. Y aquí está, por favor, el hombro. Ahora, tengo listo el R, el L. Ahora me voy al C. El C, fíjense, me dan el C. La expresión me la están entregando. ¿Cómo calculo el C? Ahí está. El C es 2 pi es 0 dividido por Ln de DMG partido por el radio externo menos Ln de SMG mutuo partido por SMG. Esa es la expresión formal, pero ya sabemos, esto vale 0. Efecto suelo, es presión. Y me quedo solamente con esa expresión. Pero el DMG, ¿ya lo calculé? Me falta entonces calcular solamente el radio. El radio, y aquí por favor, fíjense. En este caso, los dos. ¿Ah? Fíjense, yo aquí tengo, volvamos a la aquí. Tengo 2 conductores por fase. Estos son los reales. Y aquí me están pidiendo el radio externo. Entonces, ¿cómo calculo el radio externo de 2 conductores? Porque aquí, en esta expresión, se asume que estamos hablando de un conductor equivalente. Equivalentes son. Y por tanto, fíjense, ¿qué es lo que hacemos aquí? Para calcular el radio equivalente del conductor, el radio, yo lo que hago es aplicar la misma técnica que apliqué para el radio medio geométrico. Será el radio del conductor por la distancia de separación entre los conductores. Esta es la raíz cuadrada. Y por tanto, ¿cómo calculo entonces el radio que va en la expresión del efecto capacitivos cuando son más de un conductor? Aplico la misma estrategia que ocupé para el radio medio geométrico. Profesor, ¿la fórmula del radio del conductor por la distancia? Sí, ¿Qué distancia? esa es la distancia de separación. Esa sería por X. Ah. Sería por X. La distancia de separación. ¿Sí? Ahora, fíjense. ¿Hay 2 distancias distintas? ¿Ah? ¿Hay 2 distancias distintas? No, son iguales. X. Ahora, si fueran distintas, aquí se complicaría. Aquí sería, ahí ya sería maldad. Sería maldad porque en realidad los conductores de la línea de transmisión tienen siempre la misma topología. Aquí fue una maldad haber puesto yo y 2. Ya es ya estoy mala fe. Porque hay 4,408, Claro. O sea, aquí lo que estaba haciendo con estas separaciones es que no fueran simetría. Para que repasaran bien el tema de Pitágoras, digamos. ¿Sí? Ahora, aquí, fíjense, radio, pero me entregan el diámetro. Por tanto, ¿qué voy a hacer con el diámetro? Dividirlo por 2, pero está en pulgadas. Debo pasarlo a metros. Y por tanto, dicho esto, el tema de la unidad, insisto, un tema no menor. Desafortunadamente, la información que uno dispone de los aspectos de topología o técnicos. Fíjense, radio externo. Diámetro dividido por 2. Esto está en pulgadas. ¿Cómo paso esto a metros? Ya lo dijimos, 2,54 partido por 100. Ahí tengo el radio en metros. Y después multiplico por la distancia de separación entre los conductores que también están. Y ahí tengo el orden, 0,041. Fíjense, conozco la distancia media geométrica, conozco ahora el radio externo. Por lo tanto, aplico la relación a lo bestia, sin reflexión. Ahí está. 2 por pi por 50, omega C. 2pi, la constante, por la longitud de la línea, el N del DMG partido por el R, por el radio externo. Y me da ese orden. ¿El 50 es frecuencia? 50 que es. Omega, 2pi por F. Nosotros vamos a trabajar con 50 Hz. Ahora, ¿cómo yo sé si este resultado está bueno? ¿Cómo saber
porque me pude equivocado en meterle el botón a la calculadora y tantas cosas, entonces aquí aparece esta cosa. Tercero, la raíz de x partido por y tiene que estar entre 280 y 450. X, ¿dónde está la X? Ahí está. X, aquí está la X. La reactancia de la línea. 49.955. Lo divido por este valor, 5,33 por 10 a la menos 4. Le saco la raíz cuadrada y el resultado tiene que darme entre 280 y 400. 306. 306. ¿Cómo ¿Está se- dentro del rango? Sí. No. Entonces, estos tips, por favor, si ustedes se equivocan en algunos resultados, desafortunadamente van a salir fuera de rango. Ahora, lo que yo les pido, por favor, es que si ustedes algún tip no se cumple, no sigan calculando, por favor. Retrocedan y busquen dónde está el error. ¿Sí? Por tanto, estos tips lo que vienen a hacer es darnos una orientación, un apoyo dentro de la vorágine de los cálculos que tenemos que hacer. Ahora, fíjense, tenemos la z de la línea, la admitancia de la línea. Tenemos esto y eso. Como es un modelo exacto, ¿qué debemos calcular ahora? El ZC, el TAUL y el IC. Ahora, en los modelamientos, recordemos, trabajamos por unidad. Por tanto, aquí tenemos los valores reales. ¿Cómo pasamos de la Z? ¿Cómo pasamos esta Z a por unidad? Dividiendo por la Z base. Pero por favor, Z base de la zona 1. Porque la línea 1 está en la zona 1. ¿Cómo paso este valor a por unidad? Si allá dividía, aquí multiplico por la Z. Y por tanto, con la Z de la línea no y la admitancia de la línea en Siemens, yo ahora hago el cálculo en por unidad, porque todo el tratamiento es en por unidad. Dicho esto, ya ¿cierto? Pasamos a la última etapa del problema. Calculamos la impedancia característica. ¿Cómo se define la impedancia característica? La Z partido por la admitancia. Aquí, por favor, pueden trabajar en valores reales o pueden trabajar también en por unidad. Da igual. Aquí trabajamos en valores reales. Y aquí, por favor, quiero recordar lo que ya lo vimos en clase, pero aquí lo quiero reforzar o repetir. Fíjense, raíz de 50,16 con ángulo de 84,8 dividido por 5,33 por 10 elevado a menos 4 con ángulo de 90. Acuérdense que esta es la admitancia. La admitancia lleva J. Y en vez de poner J le ponemos ángulo 90. Aquí, esta raíz cuadrada, ¿cómo se desarrolla? Primero, solamente trabajamos con los módulos. Los módulos. La raíz de 50,16 dividido por 5,33 por 10 elevado a menos 4. Ese es el módulo. El ángulo es el ángulo superior, 84,8 menos el ángulo inferior, dividido por el factor de la raíz. Por tanto, cuando yo debo dividir polares, o sacar la raíz de los polares, el tratamiento de la magnitud es distinta al tratamiento de la fase. ¿Sí? Y por tanto, si hago la resta y divido por 2, obtendría entonces el valor en ohm y obtendría, ¿cierto?, la fase de la impedancia. Ahora, si conozco la ZC, ¿cuánto vale la IC? 1 partido por ZC. Y por tanto, fíjense, ahora ya
como voy a entrar a picar con el modelo ya paso por unidad. Y aquí tengo los valores, ¿ven? Fíjense. Aquí tengo la z característica en por unidad, la inversa que es la admitancia en por unidad, tengo la z de la línea en por unidad, la admitancia de la línea en por unidad. Y ahora empezamos con los parámetros distribuidos. Fíjense, hemos calculado la z y la IC. Solamente me falta calcular la tau L. Y la tau L es la raíz de z por i. Si la z la tengo en por unidad, la hago directamente. Fíjense, aquí tau L sería el producto de la z de la línea en por unidad por la admitancia en por unidad. Y esto me da este valor. Ahora aquí, por favor, esta es la forma polar. La paso a la rectangular. Y esto me condiciona. Fíjense, por favor. Fíjense. ¿Cómo yo relaciono las variables de entrada y salida? En la línea está la fórmula. Aquí. ¿Cómo relaciono los valores de la cabecera y de la cola? A través de la matriz de 2 por 2. El A, coseno hiperbólico de tau L. El D, coseno hiperbólico de tau L. El B, ZC seno hiperbólico. El C, IC seno hiperbólico. Esto ustedes lo saben. Yo se lo voy a entregar de esta forma. Lo que tienen que hacer es aplicarla. Por tanto, si queremos aplicar esta fórmula, necesito calcular esta función. Aquí, esto calcular el seno, multiplicar por ZC. Aquí, el seno, multiplicar por IC. Y por tanto, aquí es donde aplicamos esto, el coseno hiperbólico de un complejo, esta es la forma exponencial, y aquí está la forma polar, o tratamiento polar que tiende a ser masivo. Por lo tanto, fíjense, conocido el tau L en la forma rectangular, este es el alfa y este es el beta. Y por tanto, fíjense, de acuerdo a esto, voy a describirlo aquí para que ustedes lo vean, por favor. Fíjense, ¿qué significa el coseno hiperbólico? Coseno hiperbólico de tau L. Es el coseno hiperbólico de tau L, o sea, de 0,0074 más J 0,1633. ¿Y qué me dicen la fórmula? Me dice, oiga, esto es igual a un medio E elevado a alfa. Alfa, este es alfa, este es beta. E elevado a alfa, 0,0074. Con ángulo beta, 0,1633. Más un medio E elevado a menos alfa, menos 0,0074, con ángulo de menos beta. Y ahí tengo la expresión. Por favor, ahí he aplicado irreflexivamente la fórmula. Pero por favor, ¿cuál es el cuidado aquí? El cuidado es que este ángulo que está aquí está en radial. Como nosotros no nos gusta trabajar en radial, no sé que a alguno de ustedes les gusta, entonces, ¿qué hay que hacer? Pasar ese valor de radianes a grados. Y por tanto, ¿qué me queda? Me queda un medio E elevado a 0,0074 con ángulo de 0,1633 por 180 partido por pi.
Y ahí tengo grado. Y después, más un medio elevado a menos 0,0074 con ángulo de menos 0,1633 por 180 partido por 1. Ahora, estamos calculando el coseno hiperbólico. Fíjense por favor. Coseno hiperbólico. ¿A qué parámetro corresponde el coseno hiperbólico si usamos los parámetros? Fíjense, esta es la A, esta es la B, esta es la C, esta es la D. Por tanto, el coseno hiperbólico que estamos calculando corresponde al parámetro A. Y el parámetro A, si ustedes recuerdan, reconoce o identifica el efecto ferrante. Por tanto, el A, este resultado, que no lo he elaborado todavía, yo sé que el coseno hiperbólico de tau L, que es igual a la, tiene que estar entre 0,8 y 0,99. Antes de hacer cualquier cálculo, yo ya sé que tiene que estar en ese rango, porque el A me representa el efecto ferrante. Y el efecto ferrante origina que la caída de tensión, que la tensión suba entre un 25% y casi un 1%. Por tanto, aquí tendríamos el tip número 4. Ya tenemos en consecuencia, fíjense, 4 orientaciones que nos dejan la pista un poquito más llana, ¿cierto?, para poder enfrentar esto. Ahora, dicho esto, tenemos entonces 0,8 ese, ¿ah? 0,8. 0,8. De acuerdo a esto, fíjense, reemplazamos la función, aquí está el desarrollo, y aquí está el desarrollo. Shash. Fíjense cuánto me da el valor de la 0,98. ¿Estoy entre 0,8 y 0,99? Sí, por tanto está bien. ¿Sí? El valor, el módulo tiene que estar entre 0,8 y 0,99. Si me da mayor que 1, si me da 0,6, entonces yo ya tengo. Fíjense, después de toda la vorágine del cálculo que uno está metido, uno como que se pierde los cálculos, no sabe cómo. Llega el instante que uno dice, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Uno se pone a dudar, digamos. Estos tips nos ayudan, nos orientan, nos dan un volante de oxígeno. Nos generan, ¿cierto?, el entusiasmo para seguir avanzando. Siempre y cuando, por favor. Si no me da. Siempre y cuando. Si no da, lo bueno, fíjense, si no da, uno puede pesquisar mucho antes de seguir con el trabajo, uno puede pesquisar los errores. ¿Está bueno? Ahora, los errores, ¿por qué suceden? Básicamente por 2 razones. Primero, una metida de cálculo de la teclado a palo. O segundo, cálculo en unidad de control. O no está bien definido el error base, o no está calculada la zeta base correcta. O sea, usualmente da cuenta de un error numérico, de meter mal los dedos a la calculadora, o bien de que el cálculo en unidad no está. Y por tanto nos orienta respecto a este procedimiento. Fíjense, tenemos en la función el coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Aquí, por favor, tengo el coseno. ¿Cómo será el seno? Igual. La única diferencia es que aquí en vez de un más va un menos. Es lo único. Por tanto, este cálculo me sirve para la función coseno y me sirve para la función seno. Esta también me sirve para la función coseno y la seno. En un caso sumo y en el otro resto. Y por tanto, a partir de esto, tenemos en consecuencia las expresiones, fíjense, las variables de la cabecera, las variables de la cola, y aquí tengo la matriz A, B, C, D, que las he obtenido a partir de la formulación que ya hemos visto. Dígame. Una consulta con respecto al resultado aquí. Si yo no aplicara el 180 partido quinto, Ah, y lo dejo tal cual. hago la suma igual, pero lo aplico al final, ¿me va a dar lo mismo?
sea, si lo dejas así. Sí, y hago la operación matemática 1 partido E más. Claro, si tú haces la operación, esta operación es independiente. Esta operación es independiente. Esta operación también es independiente, tú la puedes hacer por separado. Pero cuando tengas el valor y quieras pasar de polar a rectangular, ahí es importante que recuerdes que si tú vas a trabajar con la calculadora en radianes, trabajas solamente con eso. Si tú vas a trabajar con la calculadora en grados, Hay que pasarlo a debes radianes. pasar necesariamente de radianes El a calculador. Tengo que hacer el ejercicio de. tienes que hacer el Claro. traspaso. Ahora, normalmente uno se acostumbra a trabajar con degree y por tanto, el tema de. ¿Ah? Es mecánico. Claro, entonces por eso es que yo les recuerdo. Aquí, por ejemplo, fíjense, ¿cuánto da esto? A ver si me hacen el cálculo, ¿cuánto da E elevado a 0,0074? Ahí está la función exponencial, la tienen todas las calculadoras. Claro, en el fondo tienes que decirle a la calculadora que va a trabajar con radianes. Claro, pero el tema es que, claro, en este caso, Cambiarlo para ese caso, todos ¿no? los cálculos son polar. Entonces, fíjense, esto me da un número y un ángulo. Número y ángulo. Como estoy en la forma polar, paso a la forma rectangular y obtengo la respuesta. Sumo parte real e imaginaria y después paso nuevamente a la forma polar. Por tanto, aquí es una secuencia de pasos bastante directa. La complicación en esta expresión está ahí. En recordar que hay que pasar el valor de beta, que está en radianes, a grado. Ahora, fíjense, conocemos en la cola el voltaje, porque es el voltaje en el primario del transformador. Pero la corriente en la cola es la corriente. ¿Me hicieron? La corriente, ¿cierto? En el caso de la cola, será la potencia que entra al primario más la potencia de la carga que está conectada en la barra 1. Hay que sumar ambas potencias. Y por tanto, de acuerdo a esto, sumando estas ambas potencias y dividiendo por la potencia base, obtenemos la potencia por unidad. Aquí está. Potencia por unidad. Aquí tengo el voltaje por unidad. Es el cociente conjugado. Y eso me da, fíjense, que la corriente es, en el caso de la, estoy parado en la cola, es una corriente con ángulo inductivo, ángulo negativo. Ahora, conozco el voltaje y la corriente en la cola. Multiplico fila por columna y obtengo el voltaje y la corriente en la cabecera. ¿De acuerdo a esto? Profesor, disculpe, no entendí dónde dice la corriente, el 1.100, o sea, 1,1027. Claro. Ese era el voltaje. Esta es la potencia en la carga. Potencia, perdón. Tengo la carga, Ya. que está conectada en la barra 1, la que cuelga ahí. Ya. Tengo la potencia. Esa potencia después la llevo por unidad. Divido por la potencia base. Divido por el voltaje en la barra 2. Y obtengo entonces la corriente de la carga. A esa corriente de la carga le debo sumar la corriente que entra al primario del tráfico. Ahí está. La corriente es la de la carga más la del Y transformador. todo eso es por unidad. Todo esto es por unidad. Lo sumo, yo tengo la corriente total. Por tanto, conozco el voltaje en la cola, conozco la corriente en la cola. Y por tanto, reemplazando, hago la multiplicación y obtengo el voltaje y la corriente en la cabecera. Profe, ¿esos dos ángulos? ¿Perdón? ¿Esos dos ángulos que están sumados ahí? Sumado. Sí. Esto. Esos dos. Y ese. Esta es la corriente de la carga y esta es la corriente del lado primario y transformador. Sí, pero hay dos ángulos. Sí. Es módulo fase, módulo fase. Ah, ya está separado. Por tanto, aquí no. Sí, sí. Está lineal. Este es un valor y este es otro. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, tenemos los voltajes y la corriente, por tanto, calculo la corriente en la cabecera y la tensión en la cabecera. Fíjense, voltaje en la cabecera 1,0168. Me pregunto de nuevo,
el voltaje que calculé por unidad está entre 0,95 y 1,05. Sí, está en el rango. Por tanto, lo más probable es que esté correcto. Ahora, si me dirán, fuera del rango, no es probable que esté por un error, es un hecho que hay un error. Y por tanto debo retroceder a buscar donde me equivoco. Ahora, tenemos el voltaje, tenemos la corriente, P por I conjugado por la potencia base, me daría la potencia en la forma. Fíjense, primero en la forma polar. Fíjense que la potencia me dio por ángulo negativo, lo que significa que estoy con un factor de potencia capacitivo. O sea, en el punto de empalme al CEN, el factor de potencia es capacitivo, lo que significa que la potencia reactiva se está devolviendo a la fuente. De acuerdo a esto, tengo el P, tengo el Q, ¿se dan cuenta? Negativo, significa esto que hay reactivos que se están devolviendo. Tengo el factor de potencia capacitivo y con esto ya puedo calcular la potencia de la cola, que lo habíamos calculado, lamentablemente no va a arreglar. Tengo la potencia en la cola, tengo la potencia en la cabecera, y obtengo entonces la eficiencia del. Aquí, recordemos, la eficiencia siempre tiene que darme numéricamente por arriba del 98%. Si me da por debajo, lamentablemente, ¿cierto?, tengo algún error de carga, que muchas veces puede ser por redondeo. Y ahí están los puntajes. Al final está, fíjense que al final de todo el problema está gran parte, la mitad del puntaje. Porque al llegar ahí es que me he dominado, me he paseado por todas las cosas. Entonces ahí se va a dar puntos por principio. Al principio dijo que había un problema en esta línea. ¿Cuál? ¿Problema en la línea? Sí. Cuando empezamos a trabajar en el ejercicio. No sé. No. ¿Problema? O sea, el problema tiene. Problema de hacerlo. Fíjense, hagamos el flujo de potencia de este sistema. Para que usted, aquí faltó, en realidad como era medio denso este problema, tenía muchos matices, no quise poner la última parte que es el diagrama de flujo de potencia, pero podríamos hacerlo. Fíjense, para 1, aquí está el CEN, después tengo la línea hasta la barra 2, aquí tengo el trafo, hasta la barra 3, después tengo la barra 4, y aquí tengo la carga. Y en la barra 1, tengo una carga conectada aquí C1. La carga C1, fíjense, vamos con la potencia activa. Potencia en la cola, pero en la cabecera no. Salen de la cabecera 147,88 megawatts. Y la potencia reactiva, fíjense que es negativa. La potencia reactiva se está devolviendo. 37,58 MVA. Eso es lo que tengo en la cabecera. Vámonos a la cola. En la cola. La cola está arriba. Fíjense. Aquí tengo la condición de la cola. La carga, fíjense, la condición de la cola es esta. Aquí tengo la carga. Borré esto, usted lo debe tener. ¿Cuánta es la potencia activa que pide la carga? Era 70 como algo. 71,60. Ahí está, ese C1. Sí, la carga C1, ¿cuánto es? 71,676. No, aquí es la potencia aparente. Y esa es Ah, la la P y Q, digamos. 70,35 megawatts. Esa es la potencia activa y la reactiva. Yo sé que la calculamos. 13,72 MVA. ¿Sí? Ahora, también calculamos
en la entrada del primario, fíjense, en el primario, si vamos al primario del trafo, aquí está, en el primario, potencia del primario, 76,710. 76,710 megawatts. Y potencia reactiva, 5,469 MVAR. ¿Sí? Por tanto, ¿cuál será la potencia en la cola de la línea? La suma de las dos potencias activas. ¿Cuánto me la suma? 147. Tiene que ser 147 alto. 147,06. Lo asumo y después lo... Estaba sumando los rojos. Estaba diciendo 147,06 megawatts. Y la potencia reactiva es el 19,197. es 19,192 MVA. Ahora, en la cola de la línea, aquí está la línea LT1. Esta es la LT1. ¿Es la suma? Aquí tengo la LT2. En la LT2. L2 ahí. Potencia en la cabecera. 7621, 7629. Por tanto, aquí tengo 7629 megawatts y potencia reactiva en la cabecera 1,40. ¿Por qué la potencia reactiva difiere ahí entre y sale en la línea NT1? ¿Perdón? En la NT1. Para allá vamos, tranquilo. Ah, ya. Primero estamos transfiriendo la información que hemos obtenido. Ya. Ahora, ¿cuál es la potencia en la carga? 75,36. ¿Cuánto es la carga en la total? En la carga en la suma de las dos, ahí está. 75, 75, 536 megawatt y la potencia reactiva 1,703. es 1,70 03. 031 03 MB. Entonces aquí empezamos a ver, si yo quisiera ver eficiencia en la línea, pero solamente lo asumo, las potencias activas, cuánto salió, cuánto llegó. ¿Sí? Ahora, en lo reactivo, fíjense, en la cola tengo 1,7, llega a 1,7, sale a 1,4. La línea. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Que no puede partir algo que sea menor que lo que llega. Por tanto, aquí, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que la diferencia está siendo entregada por el efecto capacitivo de la línea. ¿Y cuánto es eso? La diferencia, que sería 0,330 mb. 303. Por tanto, estamos viendo que la línea LT2, el efecto de la línea LT2 es que la línea entrega 300 kVAR por el solo hecho de que está energizada y está transfiriendo energía. Estos bancos yo no los veo en la línea. Es un efecto capacitivo que yo, afortunadamente, tengo la posibilidad de cuantificarlo a partir de esta misma. Ahora, fíjense, aquí pasa algo completamente distinto. Fíjense, salen 19 para acá y salen para allá 37. Por tanto, ¿quién está entregando esos flujos para allá? La línea. La línea Era la suma. tiene un efecto capacitivo que está entregando y que está aquí dada por todo la suma. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Por tanto sería 37,58 más 19,192, ¿cuánto me daría? 27, 47, 57. 57 algo.
¿Cuánto quería? 19. La suma, porque una parte se va a variar, una para 56,722. 56,722 722. MBA. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí está el tema, ¿ves? Con este análisis nosotros podemos cuantificar, evaluar los flujos de potencia, pero sobre todo el impacto que tiene la línea respecto de la generación de reactivos. Y que estos reactivos son reactivos que si yo no los controlo, lo que pueden hacer es que el voltaje de la barra empiece a levantarse. De ahí que la única forma de controlar estos reactivos, impidiendo que se vayan para allá, es consumirlos acá, instalando un reactor, que es el efecto Ferranti que comentaba. Recuérdense que yo les dije, el banco, el reactor que está en Charrúa, en 500 kW, es un reactor de 83 MVA. Una brutalidad de potencia. ¿Y por qué tiene que consumir esos reactivos? Porque esos reactivos los produce la línea. Fíjense que en esta línea, ¿cuánto está produciendo? 56. MVA es una brutalidad de potencia. Y por tanto, el tema acá, con este ejercicio, es que uno pueda, por un lado, calcular, ¿cierto? Y reflexivamente, pero que después, a través de este mapa, uno pueda hacer la interpretación. Sí, ¿Esa reactancia siempre va a ser capacitiva? ¿La? ¿La reactancia de la línea siempre va a ser capacitiva? No. No es una... La línea tiene un efecto inductivo, Claro. que es una reactancia, y tiene un efecto capacitivo, que uno lo representa como una admitancia. Ahora, el tema, si te das cuenta, fíjate, aquí esta línea produce 56, acá la línea produce 0,3. Por tanto, el efecto capacitivo ¿de qué depende? Principalmente depende de la característica de la línea. Fíjense, ¿cuánto mide la línea LT2? Más o menos. Dice el valor, ¿no? Esta es una pregunta cauciosa que hacía antes, pero ya se la voy a dar. O sea, si son un modelo pi, tiene que ser de menos de. Fíjense, ¿cuánto mide la línea LT1? Dice el valor, ¿no? ¿Ah? O sea, la LT1. Solamente... ¿Sí? ¿Cuánto mide? 153. Más o menos. Tiene que ser más de 250 153 kilómetros, dice. ¿Cuánto? kilómetros. ¿Cuánto mide? No dice cuánto mide. Entonces aquí nos vamos al tip. Si la reactancia por kilómetro está entre 0,3 y 0,4, la media será 0,35. ¿Sí? ¿Me explico? Por tanto, ¿cuál es la longitud de esta línea? De la línea de 2, la reactancia 24,604 dividido por el valor promedio, que sería 0,35. ¿Y esto me da? ¿Cuánto me da? ¿Ah? Aproximadamente. No sé los kilómetros. ¿Cuánto me da? 70,19. Esos son los kilómetros. 70,19 No, 29. 70,3. Los kilómetros. Por tanto, la línea, esa línea que está ahí, es una línea que mide menos de 80 kilómetros. Porque la trabajamos. Por eso tiene poquita el efecto que tiene. Menos de 80, o sea, una línea Claro, cercana a una línea corta. claro. Línea corta que no tiene un efecto capacitivo significativo, ¿entiendes? Y aquí lo vemos. O sea, mega, 0,3. El efecto capacitivo acá no es significativo comparado con ese. Así. Claro. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué depende el efecto capacitivo? Principalmente de la tensión por un lado, pero también de la longitud del lado. Y por tanto, lo que vemos acá es que esta línea de alta tensión, y con más de 150 kilómetros, ya tiene una presencia por este efecto capacitivo significativo. Ahora, ¿Y qué línea da más efecto positivo a la petróleo o no sé, aluminio? no hay, lo que sí puede cambiar el parámetro. Si la línea es de aluminio, esto puede bajar un poquito, 0,25. Pero en general, el comportamiento básicamente es el mismo. No hay un elemento diferenciador. ¿Dónde está el elemento diferenciador? Principalmente en la reactancia inductiva. Porque la reactancia inductiva
el RMG, cuando yo tengo aluminio con acero, me puede cambiar. Y eso puede originar que esto se impacte. Pero en general siempre va a estar dentro del rango. 0,3, 0,4. ¿Estamos ahora? ¿Qué pasó? Ahí. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Les voy a mandar por WhatsApp un caso 4. ¿Ah? Un caso 4 de... sacarse un 4. El caso 4 para que ustedes repasen, refuercen, fortalezcan. Bueno, ustedes saben que ahora ya tenemos este fin de semana largo, no hay actividades. La próxima semana comenzamos el lunes y el lunes comenzaríamos con el tema de cortocircuito. Ahora, por un tema únicamente de tratar de reducir la ansiedad respecto de la evaluación, lo que yo les pediría es que ojalá el lunes o a más tardar el miércoles de la próxima semana ya tengan zanjado la estrategia de evaluación que es. Las dos a mí me dan exactamente lo mismo. En términos de. En términos, digamos, de que no es que quiera evitarme hacerles una prueba. Pero lo que me complica es que entramos en un proceso, ¿cierto?, donde ya nos quedan 3 semanas de clase. Sí, por lo exacto aquí. Sí, Estoy muy 3 semanas. apuntado. Y ya después pasamos a la segunda parte, entonces yo desearía que por sanidad mental de ustedes, ojalá, ¿cierto?, ya partan con el otro profe con el tema relativamente resuelto. Eso es. Pero eso es ustedes. Ahora yo les sugiero, siempre es bueno escuchar a sus compañeros que ya han hecho, ellos tienen una experiencia, tienen una percepción. Ahora, y siempre es bueno escuchar. El tema de... Bien, que tengan... ¿Terminamos? ¿Aquí? ¿Ah? Ahí está. ¿Sí? ¿Quieres más? ¿Terminamos? Entonces, yo había pasado, yo había seguido falla, pero... Lo que va a mandar el caso 4. Si yo les mando el clase 4 por WhatsApp, para que ustedes lo tengan. ¿Sí?